Oh, sí. Hermanas, hermanos, muy buenas tardes. Me han pedido nuevamente los hermanos seglares que les dé la bienvenida a esta segunda charla, esta segunda conferencia en torno a personajes de nuestra familia dominicana que dejaron huella, que vivieron el carisma de nuestro Padre Santo Domingo y que se convirtieron en instrumentos de caridad y de predicación, ni más ni menos que en estas tierras de nuestra América Latina y del Caribe. Hoy, como lo habíamos anunciado, tenemos pues me atrevo a decir, una gran bendición de tener con nosotros ni más ni menos que a un hermano que además de que queremos mucho, pues ahora lo tenemos fungiendo en un servicio de animación, de gobierno, de fraternidad muy importante, que es el de ser prior provincial de nuestra provincia de Santiago de México. Hoy contamos con la presencia de Fray Luis Javier Rubio Guerrero, provincial, hermano queridísimo por todos nosotros, que nos va a compartir. Yo soy testigo de la agenda que Luis Javier tiene y ha querido abrir un espacio para acompañarnos esta tarde con un tema que sé que le apasiona mucho, que es el tema en las filas de la Orden de Predicadores, el de la mujer en nuestra América Latina. Y por eso hemos tomado a dos figuras muy significativas, una monja y una laica, que dejaron huella desde la espiritualidad dominicana en las tierras del Perú sobre todo, pero que a partir de ahí pues se irradió su ejemplo y su testimonio más allá de las fronteras peruanas. Una de ellas es ni más ni menos que la patrona de América Latina y de las Filipinas, me refiero a Santa Rosa de Lima, y la otra es una monja de clausura que van a ver también que tiene unos rasgos espirituales y misioneros muy interesantes, que es la beata Ana María de los Ángeles Monteagudo. Vamos entonces pues a iniciar esta tarde con esta reflexión y le agradecemos a Luis Javier que nos comparta este tema y que nos comparta su tiempo, su sabiduría, su fraternidad que admiramos todos. Y pues sin más preámbulos, si les parece, vamos a dar inicio. Les recuerdo a quienes están integrando el día de hoy que este es un esfuerzo que nuestros hermanos laicos dominicos de la Fraternidad del Convento Santo Tomás de Aquino están realizando para que no pase desapercibido el jubileo del 8º centenario de la muerte de Santo Domingo, que le llamamos el jubileo del Dies Natalis de Santo Domingo, porque recordamos precisamente ese momento, no solamente de peregrinar a sentarse a la mesa de Jesucristo. Se han elaborado 3 jornadas, inicio del año jubilar en enero, con temas sobre la espiritualidad dominicana, sobre elementos muy específicos de nuestra espiritualidad. Luego en agosto, con motivo de la fiesta de Santo Domingo y con el recuerdo de el 8º centenario de su muerte, se organizó una jornada con temas sobre elementos biográficos que llamamos cápsulas biográficas históricas de Santo Domingo, e hicimos también la novena, pues tener espacio que es dar a conocer figuras de la orden, de la familia dominicana, emblemáticas en nuestra América Latina. No en América Latina, pero que sí hayan trabajado en nuestra América. Y hoy tendremos esas dos figuras que ya mencionamos, importantísimas, y pues le damos la palabra a Luis Javier para que nos comparta esta reflexión. Bienvenidos todos y que Dios nos ilumine esta tarde para que no solamente valoremos nuestra vocación, carisma y espiritualidad, sino que con los ejemplos de estos hermanos, hoy concretamente estas dos hermanas, nos sintamos interpelados, motivados para ser verdaderamente predicadores de misericordia de la verdad. Gracias, Luis Javier, y te cedo. Antes que nada, agradecer de una manera muy puntual la invitación que me hicieron a través de Fray David Díaz y de algunos otros hermanos a participar con ustedes en esta serie de charlas que tienen como finalidad acercarnos a algunas figuras de la Orden de Predicadores, especialmente en América Latina. Ya lo decía David hace un momento,
ando de carreras, así que estoy ahorita transmitiendo de San Luis Potosí, por si allí de repente fallita, pues espero que me disculpen, aunque como ustedes saben lo hago con mucho cariño y entusiasmo y lleno de alegría por estar cerca de ustedes. Eh, este, mm, Voy a pedir, Cris, si por favor me puedes compartir la pantalla, ¿sí? Para iniciar un poquito la exposición. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Padre de bondad, lleno de misericordia, que a través de esta sesión nos enseñes el camino que siguieron estas dos santas para realizar y hacer tu voluntad en el espíritu de Domingo nuestro Padre. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Entonces, te pido por favor, Cris, ya está, ya la puedo compartir, ¿verdad? Sí, sí, ya está listo. Bueno. Ahí les va. Bueno, ¿están viendo todos? ¿Y todas? Sí. Sí, sí. Bueno, entonces vamos a iniciar esta presentación. He querido un poquito hablar antes de pasar a las figuras de Santa Rosa de Lima y de Sor Ángeles de Monteagudo, primera vez que me acerco a ella, que tuve que estudiar para pues, poder hablar algo sobre ella, no la conocía muy bien, conozco el monasterio donde ella vivió, un poquito hablar sobre las mujeres en la orden de predicadores. Me parece que este es un tema esencial y después pasar sobre lo que es directamente de estas dentro. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, la apunta y al final de la exposición me la hace. Bueno, lo primero que hay que decir es que o hablamos de las mujeres en la orden de predicadores, siempre debemos iniciar diciendo que el primer núcleo de la orden lo formó un grupo de mujeres. Eso es lo primero que tenemos que decir. La orden de predicadores empieza no por los frailes, sino empieza por las mujeres. Es decir, Santo Domingo, y lo sabemos bien, lo primero que funda es a las monjas. Mujeres, pero no de cualquier mujer, sino mujeres procedentes de la herejía cátara, que aceptando su predicación y estilo de vida, se reunieron en Prulla, en el sur de Francia, y formaron la primera comunidad de monjas. Estas señoras o estas mujeres no eran mujeres cualquiera, sino eran mujeres que habían sido utilizadas por los cátaros para muchísimas cosas, para siervas, para esclavas, esclavas sexuales, para muchísimas cosas. Y sin embargo, Santo Domingo, al ver la situación en la que estaban viviendo ellas, las invita a salir del lugar donde estaban, es decir, no al lugar físico, sino en su lugar humano, espiritual, y iniciar una vida diferente. Y entonces con ellas forma la primera comunidad de monjas, de hermanas. Una presencia que por otra parte nunca se ha interrumpido en la orden de predicadores. Es decir, siempre hubo mujeres. Hoy se habla tanto de las mujeres y se dice tanto de las mujeres y de la familia y de los grupos que si tienen jóvenes, que si tienen adultos, que si no sé qué, familias religiosas nuevas, cuando Santo Domingo esto lo tenía clarísimo desde el principio. Desde el principio acogió a mujeres, acogió a laicos,
acogió a todo aquel que quería estar cerca de la palabra de Dios. Entonces, con ellas forma la primera comunidad de monjas. Una presencia que, como digo, jamás se ha interrumpido. Mujeres cátaras, es decir, que venían de una herejía, y una herejía muy fuerte. Parece que esta elección de domingo expresa su convicción de que no hay persona que no merezca ser escuchada. Ustedes recuerden que esto de los derechos de la mujer y que del voto de la mujer, pues es hasta el siglo pasado. O sea que la mujer valía cero y nada, igualito. Entonces, que Domingo se haya preocupado por ellas es algo realmente innovador y realmente estremecedor, ¿no? Entonces, para él las mujeres valían tanto como los hombres. Y que no había ninguna persona, ningún ser humano, que no debía escuchar la palabra del Señor. Es decir, estas mujeres no estaban como utilizadas como los cátaros para satisfacer una serie de trabajos, de deseos, sino porque eran merecedoras de escuchar la palabra de vida, la palabra de Cristo el Señor. Entonces, creo que esto es lo primero que hay que reconocer cuando hablamos en cualquier plática sobre mujeres y mujeres dominicas. Dice también la historia, los testimonios de mujeres que vieron por ejemplo, y ¿cómo se llamaba la otra, David? ¿Cómo se llama la otra mujer? Sor Cecilia y Sor Diana y Sor Cecilia. Sor Diana y Sor Cecilia. Eran mujeres que, si ustedes leen los testimonios de ellas, eran mujeres que estaban en el convento, estaban perdidamente enamoradas de Santo Domingo. O sea, lo describen con una vivencia de orden espiritual, y yo digo muy afectiva, porque se habilidad, humanidad y de cuando escuchaban a Domingo, escuchaban a alguien, ¿no?, profundamente, y trataba de estar con ellas. Y por eso se sintieron tan atraídas por él, por su forma de tratarla. Recuerden que las mujeres no valían nada y él las trataba de igual a igual, que quisieron seguir a Jesucristo de la manera como lo hacía Domingo de Guzmán. Domingo no es para nada un santo de rostro triste. Los testigos nos dicen que nadie era más alegre que él, los testigos de canonización, y como amaba a todos, era amado por todos, y decimos amado también por todas, ¿sí? Entonces, esto es muy, muy interesante, ¿no? Hay varios relatos, por ejemplo, de los primeros tiempos de Domingo, cuando se acercaba a las monjas y les llevaba regalos y las invitaba a tomar vino y en fin, algo que a lo mejor ahora no nos escandalizaría tanto, pero que para los tiempos de Domingo era increíble. El trato cercano, amable, generoso que tenía para con las mujeres. Domingo confiaba en las mujeres. Eso es otra cosa, en sus hermanas. Porque si bien él se preocupó por la formación de las primeras monjas de Pruya, y también mandó a su hermano, a Manés, para que fuera con las monjas de España, tenemos que recordar que las monjas de Roma fueron enviadas para allá las monjas francesas, para transmitir el carisma sin menoscabo de nada de la figura del fundador. Es decir, que Domingo se valió de otras mujeres para evangelizar a mujeres, ¿sí? Esto que hoy están abriendo el Vaticano y que están diciendo que ya hay mujeres que hacen esto, Domingo lo tenía clarísimo, porque Domingo mismo mandó mujeres
para evangelizar mujeres en sus respectivos monasterios. El beato Jordán de Sajonia obtuvo también que algunas monjas del monasterio de Roma se trasladaran también a la nueva fundación en Bolonia para formar mujeres que habían recibido el hábito religioso de sus manos. Y luego tenemos amistades entrañables desde el propio fundador, desde Santo Domingo, y luego con Jordán, y luego con todos los maestros de la orden, entre el fraile y la hermana o la religiosa o el laico. Cosa que, por ejemplo, pasó con Santa Rosa, que Santa Rosa vivía a 3, 4 calles de la casa de los dominicos y ahí se la pasaba orando, rezando, platicando con ellos, ¿no? Sobre todo con San Martín de Porres. Entonces, ninguna duda de que el llamado a ser una dominica es un llamado a ser una predicación. Las constituciones primitivas de la orden nos dicen que la orden fue fundada para predicar el evangelio. Y el documento de Bolonia, redactado unos pocos años atrás, no registra de la palabra. Es decir, hoy se dice que si los dominicos seglares pueden utilizar el OP, ¿no? En la última reunión del Consejo de Provincia, donde también está David como secretario general de la provincia y un servidor, discutimos si los dominicos y dominicas laicos pueden llevar el OP, porque es una discusión que está muy en boga en Europa ahora, si pueden tener ese OP al final o no. Y al final decimos que sí, porque son tan predictivos, las laicas, las monjas o las religiosas como nosotros. Pero si no van a predicar, entonces mejor quítense. Sean mujeres, sean hombres, sean frailes o lo que sea. ¿Sí? O somos predicadores. Si alguien no quiere predicar, pues mejor que se quite el OP, aunque sea fraile, aunque traiga hábito. Ahora, podríamos, pues es que se pueden dar muchas respuestas a estas preguntas. O tal vez podría decir que es que le ha sido confiada palabra de Dios. Palabra de Dios con, es decir, el verbo, cura de Jesús. El mismo para los demás. Esto es importantísimo, porque la palabra de Dios no es para uno endulzarse el oído, ni para sentirse que es muy santo o muy bueno, sino la palabra de Dios es para los demás. Es para llenar al mundo de amor, de misericordia, de justicia, de paz. Un dominico, una dominica es alguien que siente la urgencia, que le quema el pecho la palabra de Dios y que necesita decir esa palabra de Dios para llenar al mundo, para incendiar al mundo. Por eso ustedes recuerdan la figura de este can, de este perro, incendiando al mundo con su tea, con su antorcha. Alguien que como Pablo sabe que no debe negarse a proclamarla, aun cuando nos sintamos incapaces o pecadores. O sea, a veces que decimos, ay, es que yo soy muy pecador. Ay, es que yo no sé hablar, como decía el profeta. O es que yo apenas soy un niño, o yo ya soy abuelita, o yo ya soy no sé qué, o soy divorciada, o soy esto, o soy aquello, o soy tonto, o lo que ustedes quieran. No. Esta orden, y dentro de esa orden las mujeres están llamadas a proclamar la palabra. Siempre. Ahora,
es importante recordar que la palabra de Dios puede ser predicada de 1000 maneras distintas. A menudo cuando ustedes mencionan la palabra predicación, alguna persona inmediatamente piensan en el púlpito o piensan en el padrecito que predica así muy bien como David y en otras muchas cosas, ¿no? Que da pláticas y que da lecciones o no sé cuántas cosas. No, la palabra de Dios puede proclamarse en cualquier parte donde la gente se reúna y aún hasta donde haya una sola persona. Una vez me acuerdo, y ustedes se acordarán también que me preguntaron, ay, Fred, pero yo creo que yo ya no puedo ser dominica secular porque yo ya no predico, yo ya no, yo ya no puedo salir a dar catecismo, ya nomás me encargo de mis nietecitos. Pues allí es donde tiene su trabajo de predicadora, con sus hijos, con sus familiares, con las personas que están, ¿verdad? Entonces es importante. Ahora, de 1000 maneras distintas. Decía una monja, por eso, aunque podamos pensar que como mujeres se nos niegue jurídicamente el derecho a predicar en el contexto de la celebración eucarística, porque está lamentablemente para mí simplemente es atada al que es sacerdote, al que tiene el misterio ordenado, solamente él puede predicar. Las mujeres han tenido que encontrar lugares de predicación fuera del edificio de la iglesia. Y lo han hecho mejor que nosotros. Porque nosotros, pues claro, predicamos en el templo y la gente nos está oyendo y se siente muy, y se sienta y guardan silencio porque va a hablar el padre y lo que sea, bueno, no todos, pero muchos guardan silencio porque va a hablar el padre y todo lo demás. Y las mujeres han encontrado fuera de la iglesia lugares para predicar que nosotros no hemos sabido encontrar. Las mujeres tal vez han sido más flexibles y más creativas en su predicación. Si no, pregúntenle a las hermanas religiosas. Y que se meten en todas partes, mucho más, con más empuje que nosotros. Para muestra un botón, Santa Catalina de Siena predicó por todas partes, llegó hasta a decirle al Papa, a ver, señor, usted está haciendo las cosas mal, a los cardenales, a los frailes, o sea, en la política, a los reyes, se metió por todos lados. Si hubo alguien alguna vez que experimentó la urgencia de predicar el evangelio, esa fue Catalina, que se metió por todos lados. Entonces, en este contexto, quiero presentarles ahora a dos mujeres de América Latina que encontraron dos lugares de predicación muy especiales, totalmente opuestos, totalmente opuestos, pero sirvan de ejemplo, de modelo, para ver, para entender y sobre todo para seguir el ejemplo de estas mujeres. Entonces, la primera, esta señorita, mejor dicho, de las de antes, Ana de los Ángeles Monteagudo Ponce de León. Nacida el 26 de julio de 1602 y fallecida el 10 de enero de 1686. Dice en el Wikipedia que fue una religiosa católica peruana de la Orden de Predicadores. Pero Monteagudo estudió con monjas en su infancia y decidió convertirse en una después de una visión que tuvo de Santa Catalina de Siena, mostrándole el hábito dominico. Pero ella vivió allí, en el convento. Es un convento que ustedes no se pueden imaginar lo que es entrar en ese convento de Arequipa, en ese monasterio de Arequipa. Es una ciudad completa, porque las monjas entraban allí con sus servidumbre y tenían su casita
Entonces tenían 3 o 4 habitaciones, en una vivía su servidumbre, en otras vivían ellas, luego tenían su propio comedorcito, tenían su propia, y eran realmente ciudades. Dentro de Arequipa, pues esta señora, esta señorita, esta mujer, o esta niña, pues vivía porque sus padres eran riquísimos. Ya siendo adolescente, la sacan de allí para que continúe su vida. Y hacen el esfuerzo por casarla. Pero ella se niega y pide ser admitida como miembro de la Orden de los Predicadores. Su papá accede, su mamá, como es lo más normal, las mamás son más berrinchudas y no quieren saber nada, le dejó de hablar durante muchísimo tiempo. Entonces, como les decía, fíjense, Monteagudo fue educado en el monasterio de Santa Catalina de Siena, en Arequipa, Perú. Sus padres la encomendaron al cuidado de las monjas en 1605, es decir, ¿cuántos años tenía esta mujer cuando empezó a vivir con las monjas? Tenía 3 años. ¿Sí? Y regresó a casa en 1616. ¿Sí? O sea, allí estuvo 10 años. La sacaron ya cuando tenía 15 años. Y pues empezó a vivir en su casa de una manera normal y se dio cuenta pues de que su vocación estaba con las monjas. Cuando ella tiene entonces esta visión de Santa Catalina de Siena, mostrarle un hábito dominículo que la impulsó a dejar su hogar. Cuentan sus biógrafos o estas leyendas pías que un niño de nombre sus padres descubrieran lo que había hecho. Los padres trataron de disuadirla, le ofrecieron joyas, aunque ella rechazó la oferta, le llevaron también 2 que 3 novios y tampoco no quiso hacer caso. Como sacristán desde su profesión hasta 1632, fíjese, como sacristana, siendo de una familia noble muy rica. Después, en 1632, fue nombrada maestra de novicias y ocupó ese cargo hasta 1635. Fue una excelente maestra de novicias y en 1645 fue nombrada priora del monasterio. Ser nombrada priora del monasterio era muy fuerte porque las prioras del monasterio tenían mucho poder económico y porque tenían grandes propiedades, porque como iban allí muchas ricas, entonces el monasterio iba obteniendo muchas dotes y entonces las monjas empezaron a tener mucho poder económico y los poderes políticos, la gente que era enviada por el virrey o que eran regentes de la ciudad, tenían que contar con las monjas para poder realizar cualquier cambio o para poder realizar cualquier evento, tenían que estar de acuerdo con ellas. Lo más interesante de esta mujer que dicen que en las biografías que encontré, dicen que fue siempre una mujer de un carácter muy afable y con gran sabiduría. Dice que lo más impresionante fue que al final de su vida, ella quedó ciega. Tenía mucha dificultad para caminar. Sin embargo, jamás se quejó o se sintió desdichada por correr esa suerte. Entonces la gente estaba admirada cómo esa monja tenía esa alegría. Para pesar de los dolores que tenía, de las dificultades que tenía para ver y de que no podía caminar, siempre estaba
alegre, contenta. Y entonces esto se divulgó fuera del monasterio y toda la gente iba a verla. La gente que se sentía desdichada, triste, enojada, malhumorada, toda la gente de Arequipa, incluso de fuera de Arequipa, iban a ver a esta monja para que les devolviera la alegría, les devolviera el entusiasmo. Entonces, esta mujer se hizo, podríamos decir, santa, precisamente por esto, por transmitir confianza, alegría, entusiasmo desde su monasterio a la gente que llegaban a verla. A la gente le impresionaba la humildad que tenía, la entrega que profesaba a Dios y la confianza total. Esto es muy, muy hermoso porque esta mujer, les digo, desde el monasterio, sin hablar mucho, sin decir grandes cosas, su testimonio de fidelidad, de alegría, realmente inundó toda una ciudad y gente que venía de fuera a verla, para escucharla o simplemente, pues, para estar cerca de ella. Entonces, realmente su vida fue un ejemplo de generosidad, de entrega. A mí me impresiona mucho, y fíjense, esto es importante, sobre todo creo que para nosotros, porque a veces tenemos ideas muy, no quiero decir tontas, sobre la santidad, ¿verdad? Y siempre andamos preguntando, ¿y qué milagro hizo? ¿Y qué milagro no hizo? Y que no sé qué. Y el Papa Francisco, cuando declaró santos a Pablo VI y a Juan XXIII, dijo el Papa Francisco, dijo, estos hombres son santos porque supieron ver en las heridas, en los dolores y en las llagas de sus hermanos, las llagas de Jesucristo. Y allí los curaron. Allí tuvieron misericordia de ellos. Entonces la santidad no está en hacer milagros, o en que si se apareció aquí, que si se apareció allá, que si hizo esto, que si convirtió esto, que si volaba, que si no sé qué, que si sacaba demonios o no sé qué. No, la santidad está en la caridad, en el amor, en la entrega generosa. Ahí está. Si hacen cualquiera otra de estas cosas que son acciones sobrenaturales, son simplemente para hacer patente el amor de Dios, hacer presente a Dios. Qué bueno si pueden hacer esas cosas, pero eso no es el fin en sí mismo. No se trata de ser magos, se trata de ser cristianos. Se trata de ser ejemplos de amor a imitación de Jesús, nuestro Salvador. Entonces, realmente esta mujer, ¿verdad? Dicen, tiene muchas cosas que dicen algunos que predecía el futuro, otros que sanaba a mucha gente, otros que ayudaba a la ciudad, diciendo tantas cosas, pero lo que realmente transformaba la vida de la gente era su confianza en Dios, su alegría ante lo que sufría. Hay una anécdota, una historia, hablan de que un pintor había concurrido al monasterio porque ya la hermana estaba muy enferma, afectada por fuertes dolores, incluso de una hinchazón generalizada en el cuerpo. Este pintor, y que cuando concluyó de pintar el retrato de la monja, y mientras salía por la portería sanó completamente, y de inmediato la enfermedad que lo había afectado en los últimos días desapareció. Entonces, allá afuera del monasterio
de las hermanas hay un lugar para recordar precisamente este hecho milagroso. Sobre Sorana, se cuenta que no fue necesario embalsamar su cuerpo por el buen olor que despedía y fue enterrada en el piso de tierra del coro del templo del monasterio. Allí pidió ser enterrada a los pies de sus hermanos. Cosa muy parecida de Santa Rosa, que la tumba de Santa Rosa en Lima está enterrada también debajo del coro de los frailes. Lo último que pidió ella fue que por favor la enterraran a los pies de sus hermanos. Y ahí está la tumba de Santa Rosa. Bueno, me voy a pasar ahora a Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima, pues saben ustedes que nació en el Virreinato de Perú el 20 de abril de 1586 y murió el 24 de agosto de 1617. Su nombre secular fue Isabel Flores de Oliva y fue una mística cristiana, pues se decía entonces terciaria, más bien dominica, canonizada por el Papa Clemente X en 1671. Hay que recordar que Santa Rosa de Lima fue la primera en recibir el reconocimiento canónico de la Iglesia Católica. Fue la primera, ¿verdad? Y eso es rarísimo. Una mujer que haya sido declarada santo, el primer fruto de santidad en América Latina. En la casa de Santa Sabina, a la entrada de la parte del claustro, ella es la que está haciendo guardia a la entrada del convento. Isabel Flores nació en 1586. Fue hija de Gaspar Flores, arcabucero natural de Baños de Montemayor, provincia de Cáceres, en España. Más o menos tenía algo de dinero, eran pequeños propietarios. La casa de ella, pues es una casa más o menos, una casona grande, todavía se puede visitar, ahí hay un pozo, y está también la casita que le hizo su papá de tierra, de adobe, para que allí en el jardín rezara. Hay un pozo donde todos los días la gente le deja cartas a Santa Rosa, y vivía enfrente vivía la mamá de San Martín de Porres. Y allí enfrente de esa casa, ahora las dos pertenecen a la orden, pues allí nació San Martín de Porres, enfrente de la casa de Santa Rosa de Lima. Su madre era hilandera y costurera indígena, natural de Huanca. Además fue la cuarta hija de 12 hermanos, de los cuales solo se conoce 9. Se cuenta que de niña, su familia se trasladó al pueblo serrano de Quibes, en la cuenca de Chillón, y allí su papá asumió el empleo de administrador. Algunas bibliografías dicen que allí fue bautizada por el arzobispo de Lima, San Toribio Alfonso de Mogrovejo. Hay que recordar que en ese tiempo en Lima pues era la efervescencia religiosa. Estaban 4 santos viviendo al mismo tiempo. San Juan Macías, Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y San Toribio de Mogrovejo. También le pasa un poco en su adolescencia, una mujer de una tez, ¿verdad? Muy hermosa. Por eso le empiezan, en lugar de llamarle Isabel, como se llamaba, le empiezan a llamar Rosa, por la tersura de sus rasgos y la tersura de su piel. Y ya en su casa, dentro de sus reflexiones, vive un dilema. Por un lado, siente vocación de religión, pero está llamada a realizar esta interior de su familia, trabajando por el reino de Dios desde fuera del convento. A sus 20 años se encuentra el camino, ser pobre por
la fraternidad universal e ingresa en la orden de predicadores con su movimiento en su movimiento seglar. Se hace hermana dominica de la tercera orden, que se llamaba así, o lo que hoy conocemos como dominicos seglares. Entonces, ella decide esto también impulsada por Santa Catalina de Siena. ¿Por qué? Pues porque ustedes saben que Santa Catalina de Siena tampoco fue monja, también fue laica. Como dominica seglar, da clases a los niños, incluyendo aprendizaje de instrumentos musicales, toca la guitarra, el arpa, la cítara. De hecho, se conservan algunos de sus instrumentos. Cultiva el huerto de su casa y trabaja en la costura. De esta forma aporta para el sostenimiento de su casa. En aquel lugar la vida es sencilla, pero lo necesario nunca falta. Participa en la Eucaristía de Santo Domingo todos los días. Al fondo de su casa construye una cabaña con el fin de asimilar más el Evangelio en su oración. Allí entra en comunión con la naturaleza. Y esta mujer se va forjando a través de la contemplación en lo secreto y se somete a una serie de mortificaciones. Acerca de sus mortificaciones, dice que la mortificación es necesaria para ser saciados por el Espíritu de Dios, para vivir orientados por el Espíritu Santo, para renovar la faz de la tierra a partir de uno mismo. Frente a sus prójimos es una mujer comprensiva, disculpa los errores de los demás, perdona las injurias, se empeña en hacer retornar el buen camino a los pecadores, socorre a los enfermos, se esfuerza en la misericordia y la compasión. Esto le vale a Santa Rosa, pues, ser reconocida por la ciudad de Lima. Entonces, más gente va a visitarla y va a buscarla. Y hay gente que empieza a ponerse de su lado para ayudarla, para apoyarla en el trabajo que está haciendo en favor de la ciudad. Entonces, esta mujer se vuelve realmente muy famosa. Ya incluso antes de que la nombraran santa, ya tenía fama públicamente en la ciudad de Lima, por todo lo que se decía sobre ella. Una cuestión que se cuenta es que Santa Rosa quiso salir como misionera de Lima, ir a otros lugares, pero pues su fragilidad se lo impidieron. Muere en Lima el 31 a los 31 años, perdón, en Lima el 24 de agosto de 1617. Y su cuerpo se venera en la Basílica Dominicana de Santo Domingo en Lima. Fue canonizada por Clemente X el 12 de abril de 1671 y desde ese año toda América Meridional y Filipinas la veneran como patrona. Algunos rasgos de Santa Rosa. Primero, su mística. Su fragancia, su santidad, tiene mucho que ver con su penitencia y oración. Se consagra desde niña al Señor con voto de virginidad. Siente profunda veneración por Santa Catalina de Siena. Se advierte en una sorprendente afinidad con ella. Y en 1606, cuando se inscribe en la Orden de Predicadores, pues empieza a hacer una labor gigantesca de hablar con toda la gente, de salir a las calles, de todo lo que había ella almacenado, todo lo que ella había aprendido en sus meditaciones y en sus reflexiones. Después, cuando ya crecido, ya está en una edad posible de ir y demostrar todo lo que es, pues se expresa de una manera admirable en sus palabras. Como les decía, amante de la soledad, dedica gran parte de su tiempo a la contemplación, pero después de la contemplación sale a la predicación. Tiene un grupo de personas que la siguen para enseñarse a orar.
Recluida frecuentemente en la pequeña ermita que se hizo en el huerto de sus padres, abrirá su alma misionera de la iglesia con celo ardiente por la salvación de los pecadores y de los indios. Ella dice en varias de sus oraciones que desea dar su vida por la evangelización. Y sobre todo destaca por sus obras de misericordia con los necesitados y oprimidos. Pues, hermanos, hermanas, esta brevemente es la presentación de esta santa, de estas dos santas y de las mujeres en la orden de predicadores. Ahora, si tienen alguna pregunta, pues es el momento de hacer. Cris, ¿me puedes sacar de aquí? Muy bien. Padre, pues le agradecemos mucho esta exposición tan elocuente, tan sencilla, pero tan profunda al mismo tiempo. Como siempre, admirables todas sus pláticas, lo conocemos en convento y cuántos de eso. Gracias, Padre, por haber aceptado esta plática, gracias por cesar, como nos dijo el Padre David, de todo, sobre todo el gran trabajo que tiene, y pues pedimos a todos que siempre estemos en oración por el Padre Luis Javier, pidiéndole a Dios su espíritu para que lo ilumine en esta tarea tan importante que tiene como prior. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene algún comentario, algo que enriquecer esta ya rica plática, por favor, levanten su mano para poderlos escuchar. Creo que no, Padre, todos están, pues, quedó muy claro todo, Padre. Acá, allí, Betty. Ah, sí, Betty. Betty y Félix. Adelante, sí, adelante, Betty. Sí, nosotros recordamos con mucha nostalgia las clases de los lunes. Sí, Y queríamos darle las gracias de que pues todo ese tiempo que nos dedicó. No, pues con todo gusto. Ya tendremos oportunidad de tener algunas otras. Gracias, Betty, Félix. Maite, parece. Adelante, Maite. A mí me llama la atención, yo no sabía que que había dominicos seglares aún como en un principio. O sea, empezaron como dominicos seglares y luego ya se ordenaron como monjas. O sea que ha habido dominicos seglares desde hace muchísimo tiempo. Desde la fundación de la orden. ¿Sí? Desde el siglo XIII. Nunca lo había pensado así. O sea, bueno, y no necesariamente los que son dominicos seglares después se hicieron monjas las mujeres, sino son dos ramas. Totalmente diferentes. Diferentes. Haya habido de repente laicos o laicos dominicos que después han pasado a ser frailes, o han pasado a ser monjas, o han pasado a ser religiosas, pero propiamente son ramas de un mismo árbol que comparten un mismo carisma, ¿verdad? Que es el carisma de la predicación. Es muy antiguo. Yo pensé que eso era así como que a partir del concilio, no sé. No. Como que del siglo pasado, pero no de tanto tiempo. Nunca me había puesto a pensar, ¿eh? No había caído en eso. Cuando los frailes empezaron a poner los conventos, siempre hubo personas que a participar por ejemplo, hay una situación muy bonita, el convento del Rosario, que así se llama en Lima, donde todavía pues ahí están los cráneos de San Martín de Porres, de Santa Rosa y de San Juan Macías. Allí los laicos tenían ya la posibilidad de participar en la liturgia de los frailes.
Y entonces esto hacía que mucha gente llegara Oye, Andrés. al convento de Santa Rosa. Muchas ¿Qué gracias. pasó? Doctora Rosalía, la escuchamos. Sí, muchas gracias, Alejandro. Bueno, antes que nada quisiera darle las gracias. Me da mucho gusto ver a Fray Luis Javier Rubio. Me da muchísimo gusto verlo, aunque sea virtual. En general me pareció muy, muy interesante la plática de estas mujeres de Santa Rosa de Lima, ¿no? Y de las que acaba de mencionar Isabel de la Beata Ana de Los Ángeles Monteagudo. Entonces yo creo que es muy importante seguir el ejemplo de estas mujeres, ¿no? De entregadas a la oración. Entonces, un ejemplo para todas nosotras, ¿no? Que de seguir siendo oradoras, ¿no? O sea, de leer la palabra de Dios y de aplicarla, ¿no? De hacer la vida. Entonces, a mí me pareció muy interesante. Es muy larga, yo creo que es muy larga la historia de estas dos mujeres, pero la hizo muy concisa y me pareció muy interesante de estas mujeres entregadas a Dios, ¿no? Entregadas a servir a Dios, a sus hermanos. Entonces, a mí me pareció muy importante el papel de la mujer ahora en boga, ahora en día, de poder llevar a cabo. Nosotros podemos hacer nuestras actividades, pero también podemos evangelizar con nuestra manera de vivir, ¿no? Con nuestra manera de ser. Es muy importante seguir el ejemplo en donde nos encontremos, en el trabajo, en la casa, en la calle, o en la iglesia, o donde quiera. Yo creo que es un ejemplo a seguir de estas grandes mujeres, y no nada más de ellas, existen más mujeres, supongo, entregadas a Dios, y a mí me pareció muy, muy interesante, y sobre todo seguir la enseñanza entregadas a Dios continuamente, ¿no? Sobre todo Santa Rosa de Lima, que me pareció una mujer muy luchadora y muy fuerte, ¿no? En su vida. Y bueno, yo creo que es un ejemplo a seguir de todas nosotras y de llevar a cabo esto, ¿no? De seguir conociendo a Dios y de llevarlo, ese mensaje de evangelización a todas nuestras hermanas, ¿no? Que no lo conocen. Me pareció muy interesante su plática, lo felicito, Fray. Y bueno, pues eso era nada más el comentario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos. A ver, perdón. Ya te escuchamos bien. Sí, sobre todo dos pequeños comentarios. Cuando tuve la oportunidad de acompañar a Samuel Rosas a su ordenación allá en Perú, dos vivencias. La primera, en Arequipa, en el convento de Santa Catalina, me encontré con una monja que era perteneciente al convento de las monjas dominicas de México. Fue un encuentro muy bonito porque la mandaron saludar. La única que se acordaba de ella era Sor Gracia, que ya falleció, pero el encontrar una monja dominica del convento de Mixcoac allá en Arequipa fue un momento muy bonito. Samuel Rosas nos llevó para allá. Y quería sobre todo expresarlo porque nuestras hermanas dominicas de Mixcoac deben de sentirse orgullosas que ahí tenían una hermana en Arequipa. Un segundo comentario, y quiero también ser muy, muy breve. La ordenación de Samuel fue el 23 de agosto, que es cuando celebra de manera universal, salvo en Perú, México, que es el 30 de agosto, se celebró la ordenación y la cantamisa fue en otro lugar, pero particularmente me tocó estar allá un 30 de agosto. Y lo que quisiera comentar que en Perú el 30 de agosto es una fiesta nacional.
algo semejante a lo que celebramos aquí en México el 12 de diciembre. Todo se para, es Día Nacional en Perú, desde luego allá todos le llaman Rosita, pero la verdad es que para mí me emocionó mucho que una dominica seglar haya sido, vamos a decir, una persona o un ser que detiene a Perú precisamente en ese día. Hay en las iglesias, hay honores a ella, entra una banda marcial y hace un desfile. Nos tocó en un lugar al norte de Perú, pero es muy emocionante que una seglar dominica, desde luego es patrona de América Latina, sea una persona que puede ser festejada de manera nacional. Muy, muy corto mi comentario. Muchísimas gracias. Y gracias a ti, Luis. Gracias, Rubén. Liliana Rodríguez, te escuchamos. Y te vemos. Buenas noches. Y bueno, muchísimas gracias por esta charla, este evento. Tuve la información por Facebook. Yo soy, pertenezco a mexicana, venezolana, pero forzosamente tuve que emigrar a Estados Unidos. Me encuentro ahorita en Washington, D.C. Para mí ha sido muy, un dominico, y de verdad que estoy muy contenta y pero de emoción a escucharlos. Hablar sobre dos mujeres, y especialmente de Santa Rosa de Lima, el día de hoy, para mí tiene mucha importancia. Y por eso agradezco este evento a quien lo organizó, agradezco al padre que dio la charla. De verdad que me voy súper agradecida por todo lo que durante este tiempo se ha dedicado a pensar en las mujeres dominicas y seglares, en especial con Santa Rosa de Lima. No conocía a la beata Ana de Monteagudo. Fue una grata sorpresa también saber un poco que Perú ha dado muchísimo en santos, y de verdad que es bonito sentir esa, la santidad. Todos estamos llamados a ser santos, todos estamos llamados desde cualquier parte del mundo. Muy lindo. Y hoy la influencia que ha tenido especialmente Santa Rosa de Lima, ha sido tan importante. Hoy se está cumpliendo 160 años de la fundación de las Dominicas de Santa Rosa de Lima. 160 años del natalicio de la madre, de la sierva de Dios, la madre Georgina Febres Cordero, quien se inspiró en Santa Rosa de Lima para fundar su congregación en Venezuela. Y por eso estoy muy emocionada al escuchar esta charla, pues, en la noche de hoy. De verdad que muchísimas gracias. Y bueno, otra cosita también, que el padre decía que las mujeres estamos llamadas a ser predicadores, y en cualquier parte y en cualquier ámbito en que nos encontremos. Y yo recuerdo durante el año del jubileo en Venezuela, uno de los párrocos y asesores espirituales de la fraternidad a la que yo pertenecía en Venezuela, él nos instruyó y nos preparó para que nosotros, todos los miembros de la fraternidad, pudiéramos hablar en una misa. De hecho, él decía la homilía, pero alguna historia en especial, o hablábamos en algún tema particular, y lo decíamos a todas las personas que habían asistido a la misa. Entonces, bueno, eso es parte también de ser dominico. Y no importa que seamos seglares, pero sí, estamos llamados a ser predicadores.
Muchísimas gracias, que tengan buenas noches. Gracias. Agradecemos mucho que compartas con nosotros, que puedas estar con nosotros, saber que alguien en tan lejos está con nosotros, creemos que nos motiva mucho para continuar haciendo este tipo de predicaciones. Gracias. César y Lupita, bienvenidos, gracias. Los escuchamos. Pues nosotros como dominicos seglares nos debemos sentir sumamente orgullosas de tener como patronas a Santa Catalina y a Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima, que es patrona de América Latina. Y pues sobre todo agradecerte, Luis Javier, que sabiendo que tienes muchísimo trabajo, nos hayas dedicado este día. Te agradecemos, ya sabes. Gracias. Gracias, Lupita. Parece que es todo, ¿verdad? No, una cosa, Alejandro. Claro que sí, vale. Mira, tres cositas que me parecen importantes, así como dejar para que lo piense cada quien. Es, primero, que ya lo dijimos, en la orden, en la familia dominicana, todos y todas son importantes. O sea, no es una cuestión exclusiva de los frailes o de las monjas o de los laicos. No, sino que es necesario, me parece muy crecer en lo que pedí el último capítulo de la orden, en sinergia, en comunión, en trabajo de educación y en trabajo de solidario, ¿verdad? Yo creo que en este mundo es necesario dar testimonio de esto, porque ustedes saben, y es algo que me preocupa realmente mucho, que hoy hay muchos discursos polarizadores, muchos discursos muy violentos. A veces los tenemos que ir todas las mañanas y descalificando a unos y a otros, y hay violencia en todas partes. Muy importante que realmente podamos nosotros hacer un trabajo en este sentido, demostrarnos verdaderamente como familia, mostrarnos verdaderamente como equipo, como hermanos. Yo creo que eso es fundamental. Entonces yo creo que esto es importantísimo, ¿no? La comunión. Y esto lo acabamos de ver con el santo de ayer, con el santo de ayer, con estas santas de hoy, que las monjas, y qué bueno que aquí están nuestras monjas de Santa Catalina, a las cuales ustedes saben que profeso gran afecto y amor, y están aquí los laicos, y están aquí los frailes, y estamos todos, porque esto es lo que debe ser. No puede ser de otra manera. Y para mí ahora como provincial, pues yo considero que esa es la tarea y de ser vínculo de trabajo solidario. Entonces, pues agradezco mucho esto que están haciendo ustedes junto con David, con las monjas y todo esto. Yo creo que hay que seguirlo fomentando. Eso número uno. Número dos, que hay que ser creativos. Estas mujeres, una monja, pues, las monjas están allí encerradas y oye, esta monja, está Ángeles, ¿no? Y, o sea, todo lo que hizo, lo que construyó, lo que influyó en una ciudad, desde su... O sea, una mujer enferma y dentro de un monasterio, dijeron, pues, ¿qué va a hacer? Y sin embargo hizo. Entonces, yo creo que esto tiene que motivar para que siempre y en todo momento nosotros tengamos conciencia de que donde quiera que estemos, algo podemos hacer. Y esto es fundamental. Y lo tercero tiene que ver más con una cuestión interna.
que es la actitud, la manera como nosotros nos enfrentamos ante el mundo, como nosotros nos enfrentamos ante el futuro. Estas dos mujeres fueron seguidoras de Santo Domingo con una actitud muy seria, muy fuerte, muy valiente. Entonces, a veces la actitud puede hacer la diferencia. Y entonces creo que esto tiene que enseñar fuerte, animosa a las mujeres. Entonces, bueno, pues hoy estuve en la mañana con Fray Jacobo, ¿verdad? Ayer estuve todo el día con Fray Jacobo. Ustedes pues, lo conocen, saben la situación en la que está. Cada vez está mucho más enfermo, no mueve nada de su cuerpo, ¿verdad? Con una parálisis total. Está 44 años y está en esa situación postrada. Y sin embargo, lleno de ánimo. Cuando me despedí, que fui a verlo a su habitación, estaba con no sé cómo llamarlo, con un lápiz electrónico aquí, en sus labios, picándole a la computadora con los labios porque ya no puede mover manos, ya no puede sostener la cabeza, tiene que traer un collarín y picándole a la computadora, haciendo sus apuntes para ofrecerlos de clases. Esa actitud hace la diferencia. Entonces, nosotros que bendito sea Dios, tenemos la posibilidad todavía de hacer muchísimo, de poner pues muchísimas ganas a esto. Y me recibió por una sonrisa. Entonces yo creo que eso tiene que animarnos mucho. El día pasado mañana voy a dar aquí una conferencia también, aquí fíjense, por ejemplo, yo pensaba ahora, ¿no? Hay unos dominicos seglares aquí en San Luis que ahora han resucitado, son como unos 10, 12, pues ya muy mayores, que han estado trabajando ellos solos desde que se fueron los frailes de aquí hace 20 años. Y la última reunión que tuvieron ahora con el rezo del Santo Rosario en el mes de octubre, hasta el obispo vino a estar con ellos, ahí en el templo que era nuestro, y celebró con ellos la Virgen del Rosario y la Eucaristía con estas que ya ahora ya son de la cofradía, son como unas 40 personas. Entonces, tienen años sin frailes y siguen trabajando. Entonces, eso cambia también mucho la actitud. Ahora tenemos postulantes, por ejemplo, mañana voy a entrevistar a 2 aspirantes para la orden de aquí de San Luis. Entonces, bueno, pues estamos en eso. Voy a pasar después con las hermanas de María a San Miguel, a San Miguel de Allende, donde tienen sus casas, que es de atención para niñas. Y luego ustedes sabrán seguramente que después me voy a León porque tenemos un homenaje que le van a hacer a Mauricio Beuchot en León, que también se va a transmitir por allí, entonces para que lo vean por todo su trabajo académico. Y bueno, y también voy a hablar con los estudiantes de filosofía para anunciar lo que seguramente ustedes ya saben, que por ahí Juan Manuel Hernández ha sido nombrado el nuevo asistente del maestro de la orden para América Latina y el Caribe. Entonces, pues, ir a hablar con los estudiantes, pues, que les vamos a tener que cambiar de maestro de estudiantes. Entonces, bueno, pues ahí estamos trabajando y gracias, la verdad, por invitarme a participar y con mucho gusto siempre que pueda y me inviten, lo haré con todo el gusto del mundo. El próximo
próximo fin de semana, viernes, sábado y domingo, tenemos, nos va a acompañar también David, el padre Laudelino, y aproximadamente ya tenemos pública para hacer este de formativo. De ahí ya me dijeron que va a alejar, más va otra persona, pero si todavía hay lugar, si hay alguno que quiera participar, todavía tenemos 3 lugares, entonces pues se pueden apuntar, ahí le dicen a David para que vaya. Está invitada Estelita, no sé dónde andes, Estela, pero estás porque queremos que hables allí frente a todos los dominicos clares. Entonces, pues esperamos que allí podamos sacar cosas muy buenas. Entonces, bueno, pues nuevamente muchísimas gracias y nuevamente le agradezco a David y a Cris, a Alejandro, a César, a Carmen, a Daniel, a todos, a los del Castillo, a las Mojitas de Miscuá, a Andrés, a todos, ¿no? Que estén bien y bueno, siempre estoy para servirles. Que Dios los bendiga. Gracias. ¿Nos puede dar su bendición, Padre? El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición del Dios del amor, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y desarrolle siempre. Amén. Muchísimas gracias, Padre.